Amigos y amigas de las alternativas educativas, el día de hoy le estamos saludando desde la capital michoacana, Morelia, y bueno, hoy nos encontramos a un amigo que viene construyendo alternativas en diferentes espacios. Queremos aprovechar esta oportunidad y saludar a nuestro amigo Enrique Rivera, psicólogo, sociólogo, y la verdad para las alternativas educativas es un privilegio, un placer poder dialogar contigo. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, hermano. Como siempre es un gusto y un honor que me invites a platicar. Pues bueno, vamos a ver qué surge, ¿no?, de estas ideas. Y pues sí, ha habido tiempo que intento con varios compañeros construir acerca de cómo podemos aportar, pues acerca del bien común sobre todo, y desde el programa alternativo, que en nuestro caso es el PDC. Entonces nosotros buscamos articular tanto pensamiento como práctica para ello. Excelente. Justamente eso intentamos en las alternativas, dar voz a los compañeros, compañeras que construyen alternativas en muchos espacios. Y pues bueno, hoy tenemos esta oportunidad de charlar con nuestro amigo Quique, que bueno, es la verdad en varios aspectos pudiéramos preguntar, dialogar contigo, pero vamos a enfocar algunas preguntas en esta primera oportunidad. Seguramente habrá otras oportunidades y bueno, podemos profundizar algunos temas. Compañero, ¿cómo ves el tema de la geopolítica? Entendemos que tiene impacto, que tiene relevancia en las culturas, pero ¿cómo podemos caracterizar hoy en día esta cuestión de las imposiciones que luego se dan en muchos pueblos, en muchas culturas? Híjole, me parece que es un tema muy amplio, pero vamos a intentar acotar la situación. En particular la geopolítica yo la analizo en varias áreas, ¿no? Es una, el petróleo; dos, los minerales; y tres, el agua. Y a partir de ahí, cómo se viene pues invadiendo territorios geográficos para ocupar cierta posición política y que también les da para la estrategia militar. En ese sentido, bueno, no es nada nuevo, nosotros lo sabemos, varios sabemos. La geopolítica pues es algo que nos rodea desde hace mucho, ¿no? Y en ese mismo tenor, a manera de ejemplificación, lo que está pasando por ejemplo en Yemen, lo que está pasando con Arabia Saudita, y Arabia Saudí con su vinculación directamente con Estados Unidos, y lo que pasa con Rusia, Corea, China contra Estados Unidos, desde mi parte del análisis, son partes fundamentales para entender la geopolítica. Voy a poner un ejemplo. En este momento, el bloqueo tanto comercial como de alimentos y como de medicamento que está ocurriendo en Yemen por parte de Estados Unidos, se está dando, o así lo puedo entender, porque Yemen cae o está en una parte geográficamente estratégica por donde transita el 60% de la producción de petróleo del Medio Oriente. Entonces, los aliados de Estados Unidos, en este caso Arabia Saudita, pues están atacando a Yemen, y por el otro lado, a nivel geográfico, tenemos a Irán e Irak, e Israel, que es otra parte donde también hay conflicto y donde también están metidos los Estados Unidos, porque también es una parte geopolíticamente estratégica para la producción y para la comercialización del petróleo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a nivel global la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que habría que resaltar que Estados Unidos es la potencia más endeudada del mundo. O sea, tiene una deuda incluso con China, son con los que están endeudados, y es como una lucha evidentemente de poder, porque mientras China es el mayor productor a nivel mundial de todo, Estados Unidos es el mayor consumidor. Y entonces Estados Unidos está endeudado con China. En ese vínculo fue cuando se dio en meses pasados la guerra comercial de Trump contra China, pero China se hace una alianza con Rusia, que Rusia también meses anteriores, hace 4 o 5 meses, hace un desfile militar para celebrar, para mostrar su poderío, pero también lo hace con el tenor de el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero muestra poder armamentístico amplio. Por el otro lado, si geográficamente vemos, está Corea del Norte. Corea del Norte es una potencia nuclear que entra en, ¿cómo decirlo?, en acuerdos con Estados Unidos para intentar regular su producción nuclear. Y desde mi arista, pues evidentemente no es porque Estados Unidos quiera el bien común del mundo, ¿no?, sino que tiene que ver con que no quiere que otras potencias se desarrollen más que ellos. Y eso mismo está pasando en Medio Oriente, ¿no?, en concreto con Israel. Entonces,
mientras en Medio Oriente y en Oriente está ocurriendo que en Yemen están bloqueando por la producción petrolera, está Israel, está Irán, está Irak, en conflicto con Estados Unidos, de este lado en el globo tenemos a Corea del Norte, tenemos a China y tenemos a Rusia haciendo un bloque opositor también ante Estados Unidos. Y mientras eso ocurre, que aparentemente podría parecer aislado, hay una parte que China y Rusia plantearon también hace unos meses anteriores, que es dejar de utilizar los petrodólares. Eso, ¿qué tiene que ver? Pues es muchísimo, porque eso impactaría directamente en el poder económico de Estados Unidos a nivel global. Porque entonces China y Rusia están haciendo dos propuestas. Una es que se puedan utilizar las monedas de los países, y la otra es que se puedan utilizar los metales preciosos, vamos a decir el oro, la plata. Rusia es de los principales productores de oro a nivel mundial. Entonces, si hacemos ese análisis muy global, vamos a decirlo de aquel lado del mundo, pues hay una guerra comercial muy fuerte, sobre todo para restarle poder a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya está menguado en cuestión económica, es una potencia endeudadísima, su población es de las más endeudadas del mundo. Esa analogía la podemos trasladar ahora a América Latina, que desde mi punto de vista es justo lo que está ocurriendo ahora con Brasil, con Venezuela y con los otros países de la Organización Latinoamericana que están firmando los acuerdos para reconocer al usurpador venezolano. En ese mismo sentido, las estrategias son exactamente lo mismo. Es decir, pero para que quede claro, el primer ministro de Israel viene a la toma del presidente brasileño. Y nosotros vamos a decir, bueno, pues es una cuestión nada más como de protocolo, pero no, bueno, yo no lo leo así. Yo lo que leo es que Israel también es aislado de Estados Unidos, es aliado, perdón, de Estados Unidos, y en este caso se hace alianza con la ultraderecha de Brasil. Pero hay otra parte, que Israel pues es obviamente un país carente de agua, y Brasil es la quinta potencia, o tiene la quinta parte de agua a nivel mundial. Entonces, por ahí podemos entender, ¿no?, la cuestión geopolítica. Y hay una parte más aún. Si nosotros recordamos, hay un conflicto en Israel justamente con la parte judía y con la parte israelí. Bueno, ellos tienen un muro enorme dividido para dividir las culturas. Y si nosotros nos acordamos, los israelitas o los israelíes van a ese territorio a usurparse, en concreto de la Franja de Gaza, a partir de ahí para atrás, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de que la ONU dice, bueno, los israelitas, los judíos están siendo masacrados, vamos a darles un territorio, y los ponen en esa parte geográfica. Pero aquí está lo que quiero como señalar, ¿no? La población judía ha venido expandiéndose y ha venido ocupando demográficamente y culturalmente toda esa parte que era de los palestinos. Entonces, en la vía de los hechos, desde mi perspectiva, el pueblo israelí está ocupando mucho espacio y a los palestinos les está dejando un pedacito, cuando el territorio real es de los palestinos. Y ahí hay un muro de división. ¿Por qué hago este comentario? Porque esa empresa que fabrica el muro en Israel es la misma empresa que quiere contratar Trump para construir el muro en la frontera sur y en la frontera norte nuestra. ¿Por qué? Porque hay un texto, seguramente algunos compañeros lo habrán leído, de Milton Friedman, que se llama Los próximos 100 años, que habla que más o menos que en el 2060 todo ese territorio geográfico que nos fue arrebatado históricamente al país mexicano va a ser ocupado, pero ahora no de una manera política, sino de una manera cultural, demográfica. Y en ese sentido, la población de latinos y en concreto de mexicanos va a rebasar por mucho la población de los estadounidenses. El 2060. 2060 esa es la proyección que hace, se llama George Friedman, pariente de Milton Friedman. Entonces, en ese mismo tenor, lo que algunos leemos, o lo que algunos entendemos, es que Trump lo que está tratando de hacer es evitar lo que está ocurriendo con Palestina e Israel, pero al lado contrario. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es como en contraespejo. Y en ese mismo sentido también ocurre otra cosa, que la población de Estados Unidos, de los medianamente jóvenes, vamos a decir 25-30, pues no están, vamos a decir, reproduciéndose. Entonces geográficamente están ocupando menos territorio. Y hay una cosa más, se están volviendo adictos a las drogas, a la heroína, al cristal, a la cocaína. Entonces están muriendo de sobredosis y no hay población demográfica, mientras que los latinos trabajamos mucho y aparte se reproducen allá.
Entonces es una cuestión muy complicada. En ese mismo sentido, en esa analogía, la trasladamos a América del Sur y en Brasil es más o menos lo que está ocurriendo, ¿no? La ultraderecha, por cierto, también tiene tintes judíos. Trump tiene antecedentes judíos. Entonces, por ahí viene un vínculo, exactamente, y que el ideólogo de la campaña de Trump es el mismo que en este momento está en España, en Francia, en Alemania, lanzando a la ultraderecha para que sea y ocupe posiciones políticas muy importantes. ¿No? Vamos a decir eso, ¿qué tiene que ver con esto de acá? Bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿qué están haciendo Madero y los militantes del PAN visitando Venezuela apoyando la ultraderecha de Gaudino? Entonces, ahí vienen estrategias que en lo personal me hacen tratar de ver, como de velar, que la línea va por donde mismo. Es decir, que la ultraderecha pueda venir en el próximo sexenio con mayor peso, con mayor guillotina y que pueda implicar un contexto liberal mucho más agresivo para nuestro país. ¿Por qué lo planteo para nuestro país? Vamos de Europa a Latinoamérica, ya. ¿Por qué quiere invadir Venezuela? Pues porque son los principales productores de petróleo, ¿no? Y de gas shale también. Aquí en México, en la Huasteca Potosina, que es donde se quiere hacer el fracking, es de los principales productores de gas shale. Pues no hayan cómo sacarlo, entonces quieren hacer el fracking. En ese mismo tenor, si nosotros vemos la zona norte del país, encontramos bastantes minas, ¿no? Y encontramos producción de oro, de plata, de estaño, de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica que también México, sobre todo en la parte sur, tiene muchísima producción de agua. Entonces esas tres áreas que ahorita estamos platicando que en geopolítica tiene que ver minerales, petróleo y agua, México las tiene. Y hay una posición importantísima que muchos no la planteamos, pero que sí existe. México tiene una posición, desde mi perspectiva geográfica, maravillosa, porque por un lado tú llegas a lo que es Europa y por otro lado tú llegas a lo que es China, Corea, Japón, Rusia. Entonces, justo la posición estratégica de México es importantísima porque aparte conectas Norteamérica con Sudamérica. Entonces, si nosotros lo vemos, está como en un punto, bueno, desde donde yo lo leo, en un punto central, que entonces la posición que tome México a nivel geopolítico es importantísima. Pero, como nosotros, algunos todavía no logramos entender bien qué ocurre con la geopolítica, porque nos pasa por aquí y no nos damos cuenta. Voy a aterrizarlo ahora a Michoacán. En Tierra Caliente, en concreto en Aguililla, en Aquila, en Cualcomán, en Arteaga, hay muchísimas minas. Uno de los conflictos, desde mi perspectiva, que ocurrió con las autodefensas fue más bien por las minas. En el comité pasado, en el periodo del maestro Juan José, cuando estuve yo en la comisión de escuelas integrales, nos tocó ir a ver la escuela de Aguililla, integral, y acababa de pasar que en esa pugna que traían los autodefensas con los señores del CEO, lanzaron, allá les dicen una papa, le cayó la papa al techo de la escuela y lo tronó, pero realmente no era para ellos, era para los autodefensas. Entonces, estamos hablando de hace 5 años, 6 años. Pues cuando yo voy o nos toca ir a la comisión e indagamos, pues resulta que realmente lo que estaban peleando era el trasiego de la mina, las cuotas de la mina. Entonces dije, a ver, aquí está como algo muy raro. Después, días o semanas después, el doctor Mireles hace una declaración donde él está en Aguililla y dice: si los templarios y el gobierno del estado no nos dejan salir a Lázaro Cárdenas, nosotros hablamos con los chinos y que nos abran un paso para salir por Manzanillo. Pero obviamente no estaba hablando de la población. Sí. Él estaba hablando de la mina. Y si nosotros, después, cuando termine, eso es como para empezar, ¿no? Después, cuando yo me regreso a mi escuela, a la costa y a la sierra, yo trabajaba en una comunidad que se llama La Sierra. Todos los días pasaban camiones de una mina a cielo abierto. Y en Aquila hay una mina a cielo abierto. Es una cosa espectacular, así como de película ya. Cuando tú entras a Aquila, por la parte de Cualcomán, tú ya la puedes ver. Está abierta completamente. El río de Aquila ya se secó. Entonces, cuando también se viene esta parte de las autodefensas, en concreto un compañero también maestro, que se suma allá, es el con el que puedo platicar, y tiene que ver mucho con la cuestión de las minas. Entonces dices, a ver, sí pues, es por defender a la comunidad, pero hay algo más de fondo, que son las minas. Tan es así que hay declaraciones de compañeros que dicen que efectivamente hubo un acuerdo para poder llegar de personajes para decir, no la hagan de bronca, denos la oportunidad de pasar, les pagamos la mina, les estaban pagando 1,000 pesos el metro cuadrado.
cuadrado con tal de sacar todo eso. Hay un personaje de apellido Cordero, ex senador del PAN, que fue a Maruata, cuando yo fui director del albergue de allá, él era el que les ofrecía 1,000 pesos por metro cuadrado de tierra. Evidentemente él no quería la tierra, quería lo que estaba abajo de la tierra. Afortunadamente los compañeros indígenas en ese momento hicieron asamblea, tomaron determinaciones y dijeron que no. Pero ese es un ejemplo para decir cómo la geopolítica llega a Michoacán de una manera muy tajante. Ahora, un caso muy concreto aquí en Morelia. Si nosotros estamos aquí en Morelia, tú le puedes dar para el lado de Pátzcuaro y ahí vas a encontrar que un cerro ya se está acabando. Tú le das para acá, para el lado de la salida a Quiroga, y hay otro cerro para entrar al basurero, ya se acabaron 2, queda uno más. Tú le das como yendo a Iratzio, que es donde venden comida, en una recta, y hay otro cerro que se están acabando. Tú pasas Quiroga, como yendo a Zamora y a Zacapu, y hay otros 2 cerros que se están acabando. La gente puede decir, bueno, son bancos de arena. Sí, probablemente sí. Pero lo que se va entre la arena son minerales. Y esos minerales están pasando por aquí y no alcanzamos a ver que se los están llevando. Una última para ir contextualizando. Cuando nosotros, o cuando estalla el conflicto de las autodefensas, si nosotros recordamos, realmente también lo que se estaban llevando eran trenes, aparentemente de arena, los chinos. Pero la realidad es que no estaban llevando arena, estaban llevando todos los minerales, que obviamente en nuestra ignorancia popular o en nuestra poca sabiduría científica, vamos a decirlo, nosotros vemos que se llevan piedras. Pero no sabemos es que lo que ocurre después de fundirlas, ¿no? Entonces, eso estaba ocurriendo y por eso es por lo que, de manera muy práctica, trato como de aterrizar cómo la geopolítica impacta de manera directa en nuestro contexto. ¿Por qué? En un contexto sociológico, yo puedo plantear que la geopolítica, en estos conflictos que trae, evidentemente trae cambios sociales. En el Medio Oriente, en China, en Corea y en concreto aquí en Michoacán. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso concreto de los autodefensas. La geopolítica llega a impactar a tal grado que la conformación social y el comportamiento social se modifica. Pero aparentemente es una explicación como de legítima defensa. Pero son intereses todavía más arriba. Es decir, más intereses que el gobernador de Michoacán, más intereses que el más rico que queramos ver de aquí de Michoacán. Otro ejemplo. BlackRock, que es una financiera que también tiene que ver con geopolítica porque no es un banco, es una casa de inversión. BlackRock es parte ya de Banamex. Banamex, hay otra parte que se llama Citibank o Citigroup, del cual Trump forma parte. Citibank y Trump son socios comerciales con el príncipe de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces ahí podemos... Es como muy raro porque podemos tomar como pequeños hilos para comenzar a hacer como un análisis de coyuntura para tratar de entender más o menos cómo la geopolítica va impactando en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque voy a poner otro ejemplo, ya, para cerrar así. La cuestión del agua. México es uno de los países que más agua embotellada consume a nivel mundial, cuando es una de las fuentes de mayor agua del mundo. Sí, entonces ahí es donde hay muchos juegos y muchos manejos que van más allá de nosotros, vamos a decir, simples mortales de a pie, ¿no? Simples profes. Entonces, en ese sentido es cuando yo trato de analizar la geopolítica con una cuestión sociológica, es decir, con un hecho sociológico. Pero aparte de eso, cuando yo lo empiezo a leer, pues queda en teoría. Sobre todo una estrategia que plantea David Harvey, que es acumulación por desposesión. Cuando yo me regreso del comité a mi escuela Guagua, es cuando ya estaban los autos, ya había pasado la Robatinga. Luego me voy a Maruata y todo esto de la acumulación por desposesión se da ahí en la vía de los hechos. Lo voy a plantear muy rápido. Una es, tú les metes tanto miedo que abandonan el territorio, porque eso ya ocurre en Michoacán. Haces que se maten entre ellos, como parecido crimen organizado, autodefensas o guerra del narco, ¿no? Que es de paz. Desde donde yo lo leo es una estrategia para eliminar a las masas opositoras. 3, tienen tanto miedo que se someten. Y entonces cuando se someten, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Tienes tanto miedo que mejor te callas. No expones el punto, porque tienes oportunidad. O 4, terminan muertos.
sea, los matan directamente. Pero ahora no los van a matar o no los matan a balazos. Acá en educación, desde donde yo lo leo, ¿cómo los van a matar? Voy a poner un ejemplo muy básico. Con el discurso de la inclusión que se maneja, nosotros en educación vamos a aterrizar o vamos a recibir niños con necesidades educativas especiales, que no es lo mismo que discapacidad, en un aula regular. Okay. Ese niño down, por decirlo menos, entra al aula regular, pero cuando entra en el formato de los exámenes, PISA, enlaces, Ceneval, los que ustedes quieran. Bueno, evidentemente por la capacidad cognitiva no va a lograr los estándares que va a lograr, pues, si de por sí los niños regulares normalmente no los regulamos, el niño down no va a lograr esos estándares. Con esa baja calificación rebota en lo que antes, o ahora no sé cómo se llama, pero antes era el Seguro Popular, y ahora ya hay como niveles de atención. No sé si ustedes han visto en las comunidades. Una es que te atiendan nada más, otra es que te atiendan y te den medicamento, otra es que te atiendan, te den medicamento y te puedan operar, cosas así van como en escalada. Y entonces, en Tierra Caliente en concreto, en nuestra área, un niño down que le da una temperatura enorme por una chikungunya, se te puede morir a partir de que no pasa un examen estandarizado en educación. Eso es lo que también en geopolítica le llaman como guerra de baja intensidad. Es decir, tú los matas, pero no los matas con un balazo. Los matas a partir de enfermedad y los matas a partir de hambre. Pero el Estado es tan poderoso y tan inteligente que entonces lo que él plantea es: yo estoy generando las posibilidades. Tan así que generé el Seguro Popular. Tan así que generé el Prospera, ¿no? Tan así que estoy tratando de hacerle la inclusión a los niños regulares en esta educación homogeneizada. Pero realmente, desde mi perspectiva, hay muchos hilos que se van planteando ahí y que en estas 4 estrategias de acumulación por disposición es lo que en la vía de los hechos yo he estado viendo en la Sierra Costa de Tierra Caliente e incluso en donde estoy ahorita, en Huacán. Pero por eso es por lo que en lo personal me comencé a meter un poquito más en la cuestión de la geopolítica, porque la entendía medianamente en teoría. Pero ya cuando, sobre todo desde nuestra formación acá, que nos asumimos como educadores populares, desde una parte freiriana, entonces entendemos que hay que politizarnos, hay que alfabetizarnos políticamente. Entonces cuando de la teoría rebasa la realidad. Entonces dije, canijo, esto lo tenemos que compartir con muchos compañeros más, ¿no? Y es que pareciera que todo está como así por default, ¿no? Como que las cosas van sucediendo y tú nos acabas de mencionar con estos ejemplos que prácticamente todo está perfilado para que así suceda. Quisiéramos adelantar un poquito en el tema educativo, pero queremos hacer una pregunta obligada. En el tema de Venezuela, que hoy es un asunto que a nivel mundial está en boca de todos, incluso desde varias perspectivas, sin mucho conocimiento, algunos se atreven a opinar. ¿Cuál sería tu postura? ¿Cómo visualizas tú que se están, digamos, conformando los bloques que tú decías para una eventual intervención? ¿O crees que la contraparte, somos los de la resistencia, pudieran hacer frente? ¿Cómo visualizas tú esa situación? Yo sé que es compleja la pregunta y que obviamente necesitamos más datos, pero ya con este análisis que tú estás haciendo, ¿cómo podríamos visualizarla en términos muy generales? Yo creo que evidentemente para mí sí está vigente la lucha de clases, ¿no? Tan es así que es lo que está ocurriendo en Venezuela, para mí. Mientras que una parte de la Unión Europea reconoce a Gaudiño y algunos de Latinoamérica también lo reconocen, está la contraparte, que la ONU no lo reconoce. La ONU reconoce a Maduro. Y como México, que toma un papel intermedio, es decir, no se mete ni para bien ni para mal. Pero en días anteriores el ministro de Defensa de Rusia dijo que estaban en toda la disposición de ayudar a Venezuela, a Maduro. Y también hubo declaraciones de China y de Corea que están en la disposición de apoyar. Yo creo que es más complejo de lo que parece. Nosotros podemos hacer un análisis desde acá. Sin embargo, yo sí pienso que la ultraderecha está jugando sus cartas, porque Venezuela, en estos días hemos visto que el ejército colombiano ya se está acercando. El ejército brasileño también ya permitió
el presidente actual de Brasil ya permitió, cuando menos en palabras, que Estados Unidos establezca una base militar ahí. Y en palabras así como domingueras él decía, pues es una base militar, realmente no ocurre nada, van a traer sus helicópteros. Pues sí, si nosotros lo vemos a nivel geopolítico y geoestratégico, ocupan un espacio en Brasil, otro espacio en Colombia, cierran una parte del mar y entonces van cerrando la pinza. Pero por eso la entrada de Rusia y de China es por el otro lado del mar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues a mí me parece, a apreciación personal, que los medios de comunicación están jugando un papel muy importante ahí. Porque cuando menos lo que yo he leído y lo que he visto en otras informaciones, pues evidentemente no tienen la mayoría. No tienen la mayoría, pero me parece que ellos están jugando el circo mediático de darle legalidad a su ilegitimidad. No. Entonces, yo creo que se va a venir complicado y yo creo que nosotros desde esta trinchera podemos tomar algo muy claro. A nivel de análisis voy a poner 2 ejemplos. El bloqueo que hicieron en Yemen de alimentos, de medicina y de medicamento, perdón, y de dinero, lo están haciendo en Venezuela. En estos días anteriores, Estados Unidos bloqueó Venezuela. Y fue cuando Maduro lo dijo, tienen 3 o 4 días, no recuerdo, 3 o 4 días para sacar a toda tu gente de la diplomacia estadounidense. Entonces las estrategias son exactamente las mismas. Están tratando de legitimar como la guerra contra el terrorismo. Estados Unidos llega con una ala pintada de democracia, invade, mata, usurpa e impone. Y me parece que es lo que trata de hacer acá, como ya lo hizo en otros países. ¿Cómo? Ya está bloqueando a nivel comercial. ¿Cómo? Ya está tratando de buscar los respaldos latinoamericanos, sobre todo de los países cercanos a Venezuela, para entender o para intentar tener posición geopolítica y militar. ¿Y cómo? Pues está tratando de legitimar por los medios, NBC, BBC, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que eso es como cuando quiso, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hizo la guerra de tormenta del desierto en los 90s, que realmente lo que fue ocupar espacios para sacar petróleo, como ir a quitar al dictador Saddam Hussein, no sé si se acuerdan. También fue, usurpó, quitó y ahora Estados Unidos está invadiendo esos territorios, está usurpando el petróleo. Entonces me parece que la estrategia es exactamente la misma. ¿Y crees que la pregunta del millón, estamos en puerta de un conflicto bélico o que así como se visualiza solamente estaremos en un periodo más de una especie de guerra fría donde pues, obviamente las condiciones de ambos grupos van a estar presentes pero sin llegar a estallar en conflicto? ¿Cómo visualizas esta parte? Yo pienso que la guerra fría incluso nunca terminó. No, los dos bloques siguen produciendo tecnología, siguen produciendo economía, siguen haciendo todo. Yo no quisiera pensar en una cuestión bélica, pero finalmente el hecho de que, por ejemplo, Venezuela o Rusia ya le haya otorgado a Venezuela misiles antiaéreos, pues sí pinta, ¿no? Como que ya no es una cuestión de guerra fría, digamos, intelectual, política, económica. A mí me da mucho sentir decir que sí puede ocurrir, pero de verdad yo creo que puede ocurrir, sobre todo porque Corea del Norte también ya se está desmarcando de Estados Unidos. Es decir, dijo que sí a la desnuclearización, pero ya está volviendo a salir. Y el gran peligro de las bombas nucleares, de los misiles nucleares, es que de Corea del Norte pueden llegar a Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, finalmente hay que ser honestos, Miguel. Compañeros, pues Estados Unidos es una industria que ha vivido a partir de las guerras. Entonces a ellos les conviene. Es más, la guerra contra el narco que se hizo aquí en México a partir del sexenio de Calderón, mucho del armamento que traían de Estados Unidos. Tan así el famosísimo operativo de Rápido y Furioso, fallido, pero mucho del armamento que está aquí en México, en concreto con el crimen organizado de Estados Unidos. Entonces, yo creo, yo así lo leo, ¿puede venir una cuestión bélica? Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al ser una de las primeras potencias que vende armamento, pues necesita reactivar su economía, y más cuando tiene muchas deudas con China y cuando es uno de los países más endeudados del mundo. Sí, ¿por dónde la agarro? Entonces, sí creo que puede ocurrir. Qué riesgo y qué grave y qué lamentable.